Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Y pasamos a comentar el frente más activo a día de hoy, que es el frente de Avdiivka. Aquí habría que mencionar en términos generales que los avances principales se están produciendo ahora mismo en el norte. Destacar también, y enseguida pues vamos a detallarlo, ¿no? Algo más, destacar también que la Federación de Rusia parece que ya ha entrado en el territorio de la planta de procesamiento de carbón que denominamos Koksajim, de modo que ya no solo existe, y lo estáis viendo en el mapa, ¿no? Hay como una especie de semicaldero alrededor de la localidad de Avdiivka. No solo existe el peligro de ese gran caldero, sino que existe muy particularmente el peligro de un caldero alrededor de la fábrica de procesamiento de carbón Koksajim. Ya está habiendo combates en lo que es el territorio de la planta Koksajim, que es la fortificación, quedaos con eso, muy importante detalle, la fortificación más importante y vamos, mejor construida, que lleva construyéndose desde 2014 como poco, del ejército de Ucrania en este frente en particular. Luego tenemos también avances desde el lado, todo esto es la dirección norte, ¿no?, de Avdiivka, desde el lado del depósito de automóviles, y estos avances se hacen absolutamente fundamentales teniendo en cuenta el hecho de que desde ese depósito de automóviles hay pues como muchísimo, unos 700 metros. Este es precisamente el depósito de automóviles del que estamos hablando. De allí hay tan solo unos 700 metros hasta lo que es la carretera de vida, ¿no?, el camino de vida de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que a día de hoy se encuentra completamente bajo el fuego artillero de la Federación de Rusia, pero 700 metros ya no es una distancia crítica, es una distancia fatal. Es decir, muy probablemente en breves momentos la Federación de Rusia corte la arteria de suministro, de abastecimiento, ¿no?, de las posiciones defensivas de las tropas ucranianas por completo. Me imagino que comprendéis perfectamente lo que eso significa para muchos soldados de Ucrania que a día de hoy están defendiendo esa parte de Avdiivka en particular, incluso Avdiivka en general, puesto que cuando hablamos del camino de vida nos referimos al camino de vida en términos de toda la localidad de Avdiivka y no de una parte y ya está. El camino de vida se encuentra, para quien quiera mirarlo, en la avenida industrial o Prospekt Industrialny, que es pues básicamente el único punto a través del cual Ucrania todavía puede realizar un mínimo abastecimiento de sus aglomeraciones de soldados que se encuentran pues tratando de defender Avdiivka. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos también avances desde las vías férreas, que son otras posiciones defensivas muy importantes de Ucrania. Bien, mientras en la parte norte tenemos bastantes avances, en la parte sur los avances son más bien moderados, y esto se debe principalmente al hecho de que en la parte sur de Avdiivka se encuentra otro punto de grandes fortificaciones que se llama Himik, o el barrio Himik, dentro de la manzana número 9, o en ruso se diría Девятый Квартал. Девятый Квартал, voy a ver si hay algún mapa para poderoslo mostrar, es una aglomeración de edificios de gran altura que siempre o casi siempre representan un punto estratégicamente importante a la hora de construir. No, vamos a dejarlo en este mapa. A la hora de construir posiciones defensivas, en Artyomov de hecho pasó una cosa parecida, es decir, Rusia no controla las alturas avanzando desde el sur de Avdiivka, y aunque se están produciendo algunos bastante modestos avances, es muy complicado seguir, ¿no?, caminando con paso firme en esta dirección en particular.
muchos edificios altos, importantes fortificaciones, así que muy probablemente se siga avanzando bastante más desde el lado norte que desde el lado sur, que es donde pues, las fuerzas rusas al final se terminan topando con este Givati Kvartal y dentro de él muy particularmente, especialmente fortificado el barrio Himik. Ahora mismo en la localidad de Avdiivka, en su totalidad, la llegada de suministros es una cuestión prácticamente imposible, a la vez que también se está complicando el tema de las rotaciones de tropas ucranianas y el tema de la evacuación de heridos. Pronto podría complicarse también el tema del envío de refuerzos, no en forma de soldados, pero, y este es otro punto muy importante que mencionar a la hora de hablar de la localidad de Avdiivka, es que la gran mayoría de los soldados que se destinan allí a día de hoy son movilizados, muchos de ellos ni siquiera han pasado ningún tipo de entrenamiento pertinente, pero frente a una situación tan compleja que se le está dibujando en el mapa Ucrania, donde fijaos, ¿no? Avdiivka está prácticamente en un caldero, hay ya menos de 3 kilómetros entre un lado del caldero grande y el otro, aparte de eso hay peligro de otros calderos más pequeños dentro de la localidad, uno de ellos de hecho está precisamente en esa manzana novena de la que hemos hablado, puesto que Rusia sigue queriendo seguir la misma estrategia en términos de mantener con vida a sus soldados, ¿no? Guardar, conservar y de alguna forma, bueno, no sé cómo decirlo, cuidar ese recurso humano del que dispone, porque es el recurso más importante en términos generales, yo diría, en la vida, pero sobre todo en términos de un conflicto bélico, porque los drones están fenomenal, pero si no hay personas que puedan volarlos, al igual que si no hay personas para defender una posición, bueno, habéis entendido perfectamente, pues es totalmente crítico el hecho de que para defender un punto tan complejo envíen a personas prácticamente sin ningún tipo de preparación militar. Ya en la gran mayoría de los casos son los famosos casos cuando Ucrania pues va cogiendo a todo lo que se mueve por la calle y pronto yo creo que ya van a desgraciadamente ir también las mujeres y simplemente lo lleva al frente pues sin más. Lo deja ahí en las posiciones y va a ser absolutamente trágico la cantidad de vidas totalmente inocentes, porque la gran mayoría de los movilizados ahora mismo lo son de forma forzosa, es decir, les cogen en la calle y van para el frente casi directos, pues es una pena que tanta gente tenga que fallecer así en vano. Además es que una persona que no tenga experiencia militar en frentes como el de Avdiivka generalmente no tiene de media ni 48 horas de vida. Llegan y enseguida se van, lo cual, repito, es absolutamente desolador. Y luego habría que decir también, bueno, pues en términos de movilizados, casi se me olvida y vamos a repetir varias veces todavía el nombre de dicha localidad. En términos de comparativa con otras localidades, habría que mencionar aquí otra vez la localidad de Artyomov, que a día de hoy controla la Federación de Rusia, o también la antigua ciudad de Bakhmut, ¿no? Donde se produjo más o menos lo mismo, lo denunció en su momento Evgeny Prigozhin, que en paz descanse, que Ucrania estaba lanzando a los movilizados y claro, el resultado fue absolutamente desolador porque perdieron casi 2 veces más hombres de los que solían perder en una batalla de características parecidas. Lo que no quería comentaros al principio para no mezclar demasiado los temas, hemos dicho que Rusia ya ha entrado en el territorio de Koksajim, esa planta de procesamiento de carbón, y donde se están produciendo ya los primeros combates. Es una planta enorme, en este sentido habría que compararla quizás con Azovstal, que se encuentra en Mariupol. Presenta varias complejidades y muchísima importancia. Complejidades para la Federación de Rusia el hecho de que sea el punto defensivo más importante de Ucrania en toda la localidad de Avdiivka. Llevan desde 2014 construyendo posiciones defensivas allí. Eso por un lado. Por otro lado, hay que terminar de alguna forma haciéndose con ese punto en el mapa, porque lo que son las torretas, lo que son los edificios, ¿no?, de esa fábrica de procesamiento de carbón representan los puntos más altos de una tremenda
cantidad de kilómetros de la localidad de Avdiivka, es decir, abren a aquel que los posea de alguna forma, ¿no? Un sinfín de posibilidades en términos militares. Y bueno, pues teniendo en cuenta que ahora la planta de procesamiento de carbón de Coxsahim está en un peligro bastante real, cada vez más real, de ser rodeada, es decir, ser tomada, ¿no?, dentro de lo que es un caldero. Aquí habría que mencionar el hecho de que hay miles de soldados ucranianos defendiendo esa posición en particular, miles. Así que muy probablemente estemos hablando de aquí a un tiempo de muchos rendidos, muchos prisioneros de guerra, muchos fallecidos, porque Rusia, pues me imagino que termina tomando Coxsahim, y una vez que esto se produzca, pues obviamente ya comenzará el proceso habitual, ¿no?, que será pues todo el tema de tomar prisioneros de guerra, todo el tema de pedir información, todo el tema de limpieza de la planta, etcétera, 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 pero pasará a controlar las alturas Rusia, con lo cual tendrá más posibilidades en términos militares y además tendrá mucha baza en términos políticos, pues a la hora de hacer intercambios de prisioneros, por ejemplo, y en términos mediáticos será una tremenda pérdida para el régimen de Kiev, sin duda alguna. Y lo último que tendríamos que mencionar, quizás en relación al frente de Avdiivka, es el hecho de que en estos últimos momentos no está funcionando tampoco la conexión. No hay, además esto obviamente no está hecho así como así, sino que la guerra electrónica, los dispositivos de guerra electrónica de la Federación de Rusia suprimieron la señal que permitía pues, algún tipo de conexión o comunicación entre unidades. A día de hoy no hay comunicación. Prácticamente, ¿no? Algunos se han buscado algunos puntos de comunicación o estrategias de comunicación alternativas, pero en su gran mayoría no. Hay conexión y entendimiento pésimos entre las unidades de Ucrania y generalmente no hay tampoco ningún intento de normalizar el sistema, es decir, ahora están funcionando prácticamente unidad por unidad, una va por un lado, otra va por otro, de alguna forma la una le dice a la otra lo que haya hecho, lo que va a seguir haciendo, pero vamos, así no se puede, así solo se pierden ciudades, no se defienden jamás. La comunicación es una de las cosas más importantes dentro de cualquier batalla, me da igual, atacando, defendiendo, lo que sea, la comunicación es fundamental. Rusia lo sabe, es precisamente por eso por lo que sus sistemas de guerra electrónica han funcionado, y en este caso para Rusia, entendedme, lo han hecho así de bien. Vamos a ver un breve vídeo de cómo está la situación en Avdiivka, grabado también por los militares ucranianos. Los militares que vais a ver son los militares que están esperando a que les lleven a las posiciones. Vamos, que menudo cuadro, ven. Obviamente los ya salir.